Agenda Económica, estamos comenzando nuestra edición del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para el inicio de nuestra revisión de 30 minutos con lo que tienen que saber para comenzar el día. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y adelantamos así los temas que estaremos profundizando en minutos. Partiendo, por supuesto, por el dato del IMASEC que se conoció ayer y que ya desmenuzado nos da algunas señales más claras respecto a lo que está ocurriendo con la actividad económica en nuestro país. Si bien el dato fue sorpresivo de manera positiva porque hubo nulo crecimiento en comparación al mismo mes de 2021 y se esperaba una caída de la actividad económica, bueno, esto no cambia mucho la tendencia que está siguiendo la economía nacional. El ministro Marcel dice que quizás hay un aterrizaje más suave de lo esperado, pero de todas maneras en el análisis tras el informe que entregó ayer el Banco Central, la perspectiva sigue siendo la misma, viene un periodo de contracción importante para la economía nacional. El análisis lo tendremos en una nota que hemos preparado también en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica M. Por otro lado, vamos a estar revisando los detalles que entregó el mismo ministro Marcel en el Senado respecto al estado de la hacienda pública. Es este informe donde están los supuestos macroeconómicos con los que el gobierno está preparando su presupuesto para el año 2023. Ya conocido el presupuesto, se ha entregado oficialmente al Congreso para que comience esta discusión. Hay varios datos bien relevantes en este estado de la hacienda pública. Uno de ellos tiene que ver con que las cuentas fiscales este año terminarán en un superávit, es decir, se gastará menos de lo que va a ingresar a las arcas fiscales durante este 2022, menos de lo que se había contemplado inicialmente para el presupuesto de este año. Es una muy buena noticia, en 15 años no teníamos números de este tipo, aunque de todas maneras para el próximo año se proyecta un déficit. Hay alguna perspectiva, en todo caso, algo más favorable respecto a cómo podría ir evolucionando. Por ejemplo, la deuda nacional. Ya les contamos más y del análisis del mismo ministro Marcel sobre esta materia. Y por otro lado, abordaremos también el ultimátum que dio la Fiscalía Nacional Económica en el mercado de los sistemas de pago. Es un mercado bien relevante que ha sufrido cambios importantes también, han entrado nuevos actores, pero Transbank sigue siendo el principal. Y después de un fallo que emitió la Corte Suprema respecto a la implementación de medidas para fomentar la competencia en este sistema, la Fiscalía lo que ha pedido ahora es que se exija el cumplimiento del fallo del máximo tribunal en nuestro país. Los detalles de esta controversia los analizamos también aquí en Agenda Económica. Y por otra parte, les contaremos también qué fue lo que ocurrió con el precio del dólar el día de ayer, porque hubo una caída importante, superior a los 20 pesos, y la divisa norteamericana retrocedió nuevamente, alejándose así de esa barrera de los 1.000 pesos con la que había estado cercana la semana anterior. Bueno, en un contexto en el que este es un factor muy relevante para el ciclo inflacionario en nuestro país, los datos sobre esta materia, sobre el tipo de cambio acá en Chile son bien relevantes. Les contamos más sobre el cierre del tipo de cambio en nuestro país el día de ayer. Y por supuesto revisamos números para partir el día relacionados a los mercados y lo que está ocurriendo en una jornada donde ha habido un espíritu algo más optimista respecto al inicio de la semana del día de ayer, fundamentalmente los mercados europeos. Veamos los números del día. Ayer Wall Street cerró al alza y por eso ha empujado en el inicio de la jornada las transacciones bursátiles en Europa. Miren ustedes los números. En el Eurostoxx, que es este indicador que pondera varios índices bursátiles europeos, hay una alza de 3,5%, tremendo repunte para el indicador paneuropeo, mientras que Londres también está subiendo y con mucha fuerza, 2,07%, las ganancias a esta hora para el indicador bursátil británico. El Nikkei más temprano cerró cerca de los 3 puntos porcentuales y el Hang Seng marca la excepción con una caída nuevamente para el indicador de Hong Kong de 0,83%. Ayer el IPSA cerró con ganancias también, 0,57%, y como les contábamos en Wall Street también hubo números positivos, 2,6% de ganancia para el Dow Jones, 2,3% para el Nasdaq, algunos de los números para partir la jornada del día de hoy. Bien, partamos revisando entonces lo que ocurrió ayer con este indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, que fue nulo, tuvo nula variación el dato de agosto en comparación a agosto del año 2021. Una sorpresa porque el mercado esperaba un crecimiento negativo en el octavo mes del año y el inicio de una serie de datos en terreno negativo. Sin embargo, esto no cambia mucho la tendencia. En el análisis ven los analistas algunos factores más coyunturales sobre lo que ha ocurrido en el dato del IMASEC de agosto. En el siguiente reporte revisamos los detalles y el análisis de lo que ocurrió ayer.
Anécdota que no rompe la tendencia. En eso concuerda el mercado luego de conocerse que el IMASEC de agosto no tuvo variación alguna con el mismo mes del año anterior, pese a que todas las proyecciones estimaban una baja de hasta 1,5%. Incluso al comparar agosto con julio hubo crecimiento de 0,6 puntos. Toda una sorpresa. ¿Qué fue lo que pasó? Esta idea de que nos dirigíamos hacia una situación económica particularmente crítica, en la práctica ha sido bastante más moderada. Que esto se debe a factores muy puntuales, digamos, a lo mejor algún factor estacional, o uno puede especular, por ejemplo, que previo al plebiscito se adelantaron algunos proyectos, y eso hizo que la actividad en agosto fuera mayor a lo esperado. Mirando en detalle el reporte, son los servicios los que siguen llevando el carro de la economía, y en este destacaron especialmente los educacionales, un rubro que sorprendió a los analistas, pero que podría tener explicación dado el aumento de la presencialidad y la reincorporación de más mujeres al mercado laboral. Si uno toma las últimas mediciones del mercado laboral, pareciera que las mujeres están volviendo al mercado laboral. Y eso puede hacer que, por lo menos a niveles de niños más pequeños, digamos, requieran de servicios educacionales efectivamente. Pero eso no debería tener una incidencia tan fuerte, digamos, a nivel de la economía. En contraste, el comercio y la producción de bienes siguen mostrando caídas anualizadas de 10,5 y 1,8% respectivamente, dando cuenta que la recesión comienza a instalarse. Que agosto haya sido mejor a lo esperado no implica que haya sido bueno, dicen los expertos. Más bien responde a que el freno de la economía está siendo más lento de lo previsto. Así, este IMASEC no debería cambiar mayormente las proyecciones de crecimiento para este año, pero sí las de política monetaria. Hay un poquito más de persistencia en la demanda agregada y también hay mayor persistencia en el tipo de cambio, que se mantiene cercano a los 1.000 pesos. Es posible que el Banco Central tenga que seguir aplicando una política monetaria aún más restrictiva en los próximos meses. De hecho, el Ministerio de Hacienda actualizó las estimaciones de actividad y reconfirmó las proyecciones de recesión. Si este año el país crecería en torno a 2,2%, el próximo retrocedería 0,5%. Vemos que el ajuste que tiene que producirse del lado de la demanda sí se ha estado produciendo. Los sectores que más se ajustan son los de comercio, que están ligados, ¿cierto?, al consumo privado. El último trimestre probablemente sea el más negativo del año. Con el fin de las restricciones de aforo, sectores como el turismo y el entretenimiento podrían presentar un leve repunte en los meses venideros, lo que de todos modos no será significativo para hacer crecer la actividad económica. Aún así, habrá sectores que podrían mantener un buen comportamiento en la medida que los factores externos estén alineados. Este mes, sobre todo octubre, va a ser como el último mes donde esto podría tener algún efecto, pero de todas formas debería ser más bien marginal. A lo mejor le da un impulso por un par de meses o de aquí hasta diciembre. Posiblemente el sector transable puede empezar a tirar el carro porque el tipo de cambio va a ayudar al sector transable, pero eso también va a depender de qué pase con la economía internacional. Hay una tremenda incertidumbre de qué está pasando en el resto del mundo que sin duda nos afecta. Somos una economía pequeña, abierta al mundo. En lo sucesivo, los analistas sostienen que deberíamos seguir viendo bajas en el IMASEC al menos hasta la mitad del próximo año. De hecho, algunas estimaciones prevén que septiembre caerá entre 1 y 1,3% anual. 8:12, profundicemos en este tema precisamente en la entrevista del día de hoy. Estamos en contacto a esta hora con el académico, profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Un gusto, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya dábamos contexto, Alejandro, sobre lo que ocurrió con el dato de ayer como un factor más bien transitorio. El ciclo, de todas maneras, viene fuerte para la contracción de la economía nacional. ¿Va a ser un aterrizaje suave o un aterrizaje fuerte para la economía chilena, Alejandro? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es posible que tengamos una tendencia a que el ciclo económico tenga un aterrizaje suave, pero yo sería prudente en eso, porque la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos porque son demasiados los sectores involucrados y porque en general la economía está teniendo una aproximación inflacionaria. Uh-huh. Eso quiere decir que las medidas de control inflacionario van a seguir operando, la tasa de interés de política monetaria va a seguir subiendo, lo que afecta sobre todo el crédito a largo plazo, y todavía no se resuelven los problemas que se generaron sobre el mercado hipotecario.
¿no es cierto?, a propósito de los retiros. Entonces yo sería mucho más cauto ciertamente que el ministro. Y bueno, yo pienso que vamos a ir viendo, vamos a ver cómo va a salir. Ahora, Alejandro, en septiembre estoy de acuerdo que la caída va a ser en torno al 1%. ajá. Y también tenemos que estar muy atentos a si se reanima la inversión en este país, que es lo que explica el fondo del asunto. Sí. Para poder crecer de nuevo tenemos que tener más inversión. Alejandro, y en ese sentido, ¿cómo ves la tensión que hay entre esta lucha por frenar este ciclo inflacionario que le ha costado probablemente más de lo que se pensaba hace un tiempo al Banco Central respecto a esa recuperación de la inversión precisamente y a la recuperación de la actividad? Bueno, acá tenemos un problema inflacionario todavía, yo diría, relativamente fuerte. Si uno revisa las cifras del último IPOM, ve que el déficit en cuenta corriente, está ubicado en 8% o más de 8%, lo que equivale a un exceso de gasto. La economía todavía tiene exceso de gasto. Hay mucha gente que acumuló una cantidad importante de recursos para gastar en el futuro próximo, y eso lleva a que la economía todavía no se haya ajustado. Entonces, tiene dos cosas eso. Por un lado, todavía se sigue gastando, y eso explica fundamentalmente el sector gastronómico y el sector de turismo, que han sido los dos sectores más potentes que han ayudado a que finalmente el IMASEC para agosto fuera nulo. Sí. Yo creo que eso se va a ir ajustando. ¿Por qué? Porque va a seguir el ajuste, y porque pese a que el apoyo fiscal va a existir, es muy peligroso que se generen expectativas de inflación más altas, y eso incida en que no podamos encontrar una estabilidad inflacionaria en el corto plazo. Alejandro, en ese sentido, el que haya un freno de la actividad efectivamente y que veamos números negativos, por ejemplo, en el último trimestre, puede ser, entre comillas, saludable desde el punto de vista de esa estabilidad y de volver a cierto escenario más normal, ¿no? Después de un 2021 que fue bien excepcional. Sin duda el ciclo económico, y así se paga la cuenta. En los periodos de los países que hay una expansión del gasto, como el que tuvimos nosotros el año 21, donde el gasto interno se expandió en un 21%, es algo elefantiásico, como he dicho tantas veces. Y por lo tanto, a medida que la economía se va ajustando, podemos encontrar las bases para que en un ambiente menos inflacionario y a la vez en un ambiente con más inversión puedan poner el país de nuevo a crecer. Alejandro, y en ese sentido, con estos datos de actividad que conocimos ayer en particular, con los datos de inflación que hemos visto también, ¿cómo ves tú el trabajo que tiene el Banco Central de aquí en adelante, por lo menos hasta fin de año? ¿Cuándo podría ya ir estabilizándose las alzas de tasas que se han visto en el último tiempo y que han sido sucesivas? Hay una discusión interesante también dentro del mismo Banco Central sobre el rumbo que hay que seguir. Bueno, yo lo veo muy difícil para el Banco Central. De hecho, creo que va a haber una nueva alza de interés en la próxima reunión, que creo que es el otro jueves. Sí. Va a haber una nueva alza de tasa de interés, porque de 50 puntos básicos por lo menos, porque la expansión, como te explicaba recién, del gasto total, estoy hablando de consumo, inversión menos y gasto fiscal, ¿no es cierto? También gasto fiscal este año ha sido más atenuado, pero es el consumo que usa todavía los remanentes de los retiros, y eso va a ir aplanándose suavemente, y ahí el Banco Central recién va a estar más seguro de que no tiene que continuar endureciendo la política monetaria, es decir, subiendo las tasas de interés. Sí. Alejandro, hay otro dato que queríamos conversar contigo y tiene que ver con la información que entregó ayer el ministro de Hacienda sobre el estado de la hacienda pública, los supuestos macroeconómicos. Vamos a cerrar este año con un superávit. No veíamos en 15 años números de este tipo, incluso un superávit estructural también cercano al 0,9%. Son buenas noticias, sin duda. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso desde el punto de vista de la planificación que tiene el gobierno pensando en el próximo año, por ejemplo? ¿Le da más margen o no para poder realizar sus políticas y su programa, Alejandro? Bueno, los anuncios que yo he escuchado y que he leído son positivos.
Son positivos. Sin duda el crédito del ajuste lo tiene el ministro de Hacienda, que ha hecho un excelente trabajo para este año de ajustar y buscar una trayectoria donde aparezca el balance estructural, es decir, una situación de estabilidad financiera fiscal en el mediano plazo, lo que no es menor. Sin embargo, con los anuncios que hubo, incluso le doy el crédito al 4%, yo pensaba que debería ser menos, pero en las actuales circunstancias, con las presiones sociales que van a aparecer, tanto por la inflación como por el mayor desempleo, es inevitable que ocurra esa presión. Y por lo tanto el crecimiento de 4,2% me parece razonable en este momento. Pero, dicho eso, ¿no es cierto?, yo creo que llegó la hora también de empezar a priorizar el gasto fiscal, es decir, dejemos de gastar en gastos que no son importantes para los pobres. Yo creo que aquí los pobres tienen que tener la máxima prioridad, la gente que se queda sin pega y los que están sufriendo más con la inflación que hemos tenido. Y en términos de políticas, ¿qué significa eso, Alejandro? ¿Cómo? En términos de las políticas públicas que hay que priorizar, ¿qué significa en eso? términos de políticas que hay que hacer una priorización, es decir, volver a la selección del gasto, darle la plata a la gente que está más angustiada, o porque o no tiene empleo, o sencillamente no le alcanza con el actual sueldo por la inflación. Pero ahí tengo un punto, Sebastián, perdona que el punto de fondo es que la subejecución del presupuesto es muy mala. Yo creo que esa es una señal dramática que en Chile necesitamos una modernización del Estado. No puede ser que más o menos 50% del gasto presupuestado no se haya ejecutado. Eso no puede seguir ocurriendo en este país, dado que las necesidades son muchas y no puede darse el fisco el gusto de no ejecutar en una forma más completa el presupuesto. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ti, Sebastián. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Nos vamos a ir a una pausa, 8:20, volvemos pronto con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, hacemos Agenda Económica y como les contábamos antes de ir a la pausa y en la conversación en la entrevista del día de hoy, ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó el detalle del estado de la hacienda pública. Es el panorama macroeconómico que ve el Ministerio de Hacienda respecto a las cuentas fiscales, respecto a la marcha de la actividad económica y son las bases además sobre las cuales se calcula el presupuesto para el año 2023, que ya está empezando su discusión en el Congreso. Y pues bien, en este informe que entregó el Ministerio y con las palabras además del ministro Mario Marcel, se daban algunas luces respecto a cómo van a terminar las cuentas fiscales este año, con números bastante más favorables de los que se pensaba a comienzos de este 2022. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre este tema. Todo esto se traduce en un mejoramiento del balance fiscal para 2022, que se proyecta que terminará en un superávit de 1,6% del producto, cifra que se compara más que favorablemente con el déficit que se estimó en el contexto del presupuesto del presente año, que era de 2,8% del producto, es decir, de proyectarse un déficit para el 2022 al momento que se formuló el presupuesto actual, vamos a movernos a una situación de superávit. Medido en términos estructurales, esto significará pasar de un déficit cíclicamente ajustado de 10,7% del PIB en el 2021, un verdadero récord histórico en Chile, a un superávit de 0,9% del producto en el 2022. En Chile no teníamos un superávit estructural de esta magnitud desde el año 2007. Bien, vamos a ir a otro tema porque la empresa Transbank, que está en el ojo del huracán hace varios meses, después de que comenzara todo un proceso para adecuación de sus tarifas. Recordemos que tiene un rol muy relevante en los medios de pago en nuestro país, casi monopólico, y lo que se busca es generar más competencia en este sistema. Bueno, ayer la Fiscalía Nacional Económica endureció el tono respecto a la situación por la que está atravesando Transbank y le pidió al Tribunal de Libre Competencia que solicite el cumplimiento forzoso de un fallo de la Corte Suprema emitido a comienzos de agosto. Los bancos deben asumir los riesgos, decía la Fiscalía Nacional Económica, luego de este comunicado, donde pide básicamente que se cumpla lo establecido por el máximo tribunal en nuestro país. ¿Y qué se establece esto? Básicamente que debe modificar sus tarifas
Transbank, llevándola, según la interpretación de la Fiscalía Nacional Económica, a una tarifa única a los comercios de 0,4% del valor de cada transacción, ya sea tarjetas de crédito, débito o de prepago, comparados con un valor fijo en UF que actualmente está cobrando la empresa. Esto después de un análisis técnico que realizó la misma Fiscalía Nacional Económica y donde revela precisamente que no se está cumpliendo lo que falló la Corte Suprema. Esto obligaría a que Transbank y sus socios, recordemos que esta es una empresa conformada por 10 bancos nacionales, tendrían entonces que realizar una serie de ajustes tarifarios para cumplir lo establecido por el máximo tribunal. No es una historia reciente este conflicto entre la Fiscalía Nacional, el Tribunal de Libre Competencia y esta empresa de medios de pago, sino que es una historia que se remonta a varios años atrás, en la medida en que los actores institucionales que velan por la libre competencia en nuestro país hicieron un diagnóstico bien crudo respecto al virtual monopolio que tenía Transbank en el mercado chileno y a los cambios que se necesitaban para que se sumaran más actores, ya sea de medios de pago como Getnet, Sumap, BCI Pagos, entre otros, o subadquirientes de estas máquinas y que permitiera, en definitiva, mejorar las condiciones de competencia en este ecosistema. Pues bien, la advertencia que hace la Fiscalía es bien relevante, es un tono distinto al que ocupa y además está exigiendo el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Veremos qué es lo que dice el tribunal ahora y qué es lo que dice la misma empresa que, recordemos, el año 2021 había cerrado en el primer semestre solamente con cerca de 20.000 millones de pesos en pérdidas tras estos ajustes tarifarios. Bien, 8,28. Veamos qué es lo que ocurrió con el precio del dólar también en el día de ayer, en una sesión que estuvo a la baja con una tendencia bien clara y que le permitió acercarse a los 940 pesos al tipo de cambio en nuestro país. Hace algunos días atrás, la semana pasada, estuvo bordeando los 1.000 pesos la divisa norteamericana. Sin embargo, el día de ayer tuvo un retroceso superior a los 28 pesos y de esa manera entonces cerró en 938. Bien importante el retroceso de la moneda norteamericana acá en Chile, fundamentalmente, de acuerdo a los analistas, debido a los datos de actividad económica en nuestro país. El IMASEC, que fue nulo finalmente en el mes de agosto, fue lo que habría empujado con más fuerza a la baja, entonces, al precio del tipo de cambio acá en Chile. En un momento en que además el precio del cobre no ha acompañado las finanzas locales, puesto que ha ido a la baja en los mercados internacionales. Los resultados también en Brasil alentaron al mercado brasileño, al mercado emergente, y también incidieron en lo que ocurrió en la plaza local este lunes en relación al tipo de cambio. 8,29, cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos en